Vamos a mirar el petróleo porque hay una gran batalla campal entre la oferta y la demanda. A la demanda la vamos a ver como los bancos centrales. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están con política restrictiva, restringiendo el crédito y pues esto qué genera menor crecimiento económico y menor crecimiento económico pues por ende menor demanda de petróleo, ¿no? Eso debería ser en teoría. Em, la oferta, la oferta la vamos a ver como la OPEP, los que producen prácticamente. ¿Qué está haciendo la OPEP? Recortes de producción, ¿cierto? Entonces, algo de lo que vamos a mirar hoy es de pronto para qué está interesante viendo esta batalla campal. Ya vamos a pasar al WTI. Algo de lo que habíamos hablado del Nasdaq. Hablábamos de que podría corregir, pues efectivamente está corrigiendo. ¿Yo qué esperaría? Que aquí la gran mayoría piense, oh, es una zona de soporte, hay que comprar. Yo esperaría que se rompa esa zona de soporte y marque nuevos mínimos quizás. ¿Cierto? Aquí la gran mayoría va a pensar eso, ¿no? Por sentido común, por lo que se enseña, que aquí puede rebotar, puede haber un rebote, pero al final para mí normalmente va a romper esta zona y va a marcar nuevos mínimos quizás. Porque pues lo que dijimos, ¿no? Y creo que hablábamos ahí de Powell, ¿no? Que Powell tiene que seguir siendo agresivo. Efectivamente, Powell fue agresivo en su discurso, no suben los tipos de interés, pero ahora esa posibilidad para subir tipos de interés porque pues hay un choque entre oferta y demanda entre el petróleo y el petróleo subiendo genera presiones inflacionistas y bla, bla, ¿no? Para mí el petróleo está influyendo demasiado en la política monetaria, ¿no? Algo que habíamos mirado también, el dólar frente al franco suizo, ¿no? Hemos hablado de que podría subir, esperábamos de pronto un poco río que subiera, pero a la final sube. Veíamos dos escenarios, ¿no? Que subiera de una vez o que se quedara ahí un poco en un rango. Para mí sigue siendo interesante para comprar, correcciones para comprar el dólar frente al franco suizo. Ahora sí pasemos al WTI. WTI está en un segundo impulso, ¿no? Lo que ustedes vean el año pasado es que el petróleo llegó a un máximo con lo de la guerra, ¿no? Porque eso genera especulación entre la oferta y la demanda y bla, bla, bla. Que llegamos con política expansiva a los créditos baratos. El petróleo pues, subió bastante también por ese choque de la oferta. ¿Y qué pasa después, no? Para controlar el precio del petróleo, porque eso generó presiones inflacionistas, pues los bancos centrales comenzaron a bajar, a subir los tipos de interés agresivamente, ¿no? La Fed a cada rato 75 puntos básicos, ¿no? Eso generó pues una expectativa de menor crecimiento económico, que recesión, que bla, 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 que pues no nos estamos haciendo una recesión en Estados Unidos, ¿no? El panorama para mí es, si vamos a un aterrizaje suave, la inflación resurge prácticamente, ¿no? No puede haber un aterrizaje suave para mí, ¿no? Yo me podría equivocar. O sea, si quieren que la inflación baje, tienen que generar una recesión económica. Y eso es como la cura, ¿no? Es como la cura, ¿no? Aunque suene negativo, ¿no? Pero prácticamente, pues, ¿qué más podría pasar para que la inflación bajara, ¿no? De pronto podría aliviarse un poco si, y yo creo que lo que va a pasar posiblemente, Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo, se generan se bajan las tensiones, Europa llega a acuerdos con Rusia, el precio del petróleo, pues de pronto Rusia aumenta su producción, Arabia Saudita también, pero pues por el momento estamos en escenarios negativos, ¿no? Yo qué esperaría en el petróleo, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues el año pasado comenzó a bajar más que todo por esa política monetaria restrictiva, generando escenarios posiblemente de recesión económica, y ahora resurge, ¿no? Resurge también un poco por lo de China, porque China quiere reactivar su economía con el consumo, pero pues también depende mucho de Occidente. O sea, China y Estados Unidos dependen mutuamente, ¿no? Son como los amigos que se odian, pero pues dependen, o esa pareja que se odian, pero dependen mutuamente para sobrevivir en sus economías. Entonces, ¿yo qué esperaría con lo último que pasó con Powell, que fue agresivo y hablábamos que el rendimiento del bono en Estados Unidos a 10 años se podría disparar? Pues vea, el bono prácticamente ya se acerca a esa zona que hablábamos. Llegó a la zona de los 4.5%, ¿no? Que era como lo que hablábamos en el video del Nasdaq. ¿Y qué pasa? Cuando sube el Nasdaq, bueno, cuando suben los rendimientos de los bonos, ustedes tienen que tener presente esto. O sea, primero cuando se levanten, mirar los rendimientos. Sube el rendimiento, ¿qué hace el dólar? Se fortalece. Cuando el dólar se fortalece, normalmente la bolsa cae. ¿Por qué? Porque la bolsa no se vuelve tan interesante al competir con un rendimiento del 4.5%, ¿no? Van a preferir el dólar, ¿cierto? Entonces ahí encontramos la explicación, pero volviendo al WTI, mi proyección sería la siguiente, ¿no? Estaríamos en un segundo impulso, ¿no? Aquí veíamos un primer impulso del petróleo, generado por el recorte de producción, una corrección, otro segundo impulso, y para mí posiblemente nos vayamos a una corrección con lo que pasó con Powell,
no sería tampoco así tan, wow, nos vamos a ir para muy abajo en el precio del petróleo, no. Yo me iría a buscar la zona de los 85, 85.50 en ese rango para unirnos quizás a una estructura alcista, ¿no? De mínimos crecientes. O sea, no sería tampoco tan negativo, pero sí esperaría una corrección muy parecida a esta en el precio del petróleo, ¿no? Esta que se generó acá. ¿Qué tendría que pasar para que pronto seamos más negativos? Que pues la Fed sí suba los tipos de interés. Y yo creo que si el precio del petróleo sube, pues va a seguir presionando, ¿no? Y es lo que ha hecho, ¿no? Por eso la Fed, o sea, el petróleo está afectando demasiado la inflación. Está generando, porque ustedes ven los ítems y eso que de pronto la subyacente no bajó y de pronto la general sí subió, fue por el precio del petróleo, ¿no? La inflación general, pero la subyacente sí no subió porque pues no mide energías ni alimentos, ¿no? Pero en algún momento se va a ver afectada en los ítems por el precio del petróleo. Entonces la Fed tiene que seguir siendo agresiva, no puede bajar la guardia efectivamente. La gran apuesta ahora, si ustedes ven, y yo creo que siempre es bueno irse en contra de los demás. En los bonos, todos esperan caídas en los rendimientos de los bonos, ¿no? O que el bono se dispare, el precio del bono. Lo que hace el bono es seguir bajando, seguir bajando. Debemos irnos, en la gran mayoría, pensar diferente a los demás, irnos en contra de los demás. Porque pues normalmente en esto la gran mayoría se equivoca. Un abrazo, éxitos y bendiciones.